ahora vamos a poder ver lo que realmente tiene de contenido la materia de Incoterm. En la siguiente lámina podemos ver que la finalidad de los Incoterm es establecer responsabilidades entre compradores y vendedores en una compra-venta internacional de mercaderías, en donde vendedor y comprador deben de saber de antemano cuáles son sus responsabilidades, tanto en el envío como en la recepción de las mercaderías. Los Incoterm tienen una variedad e indican también dónde termina, como mencioné, la responsabilidad entre las partes. Podemos ver también en la siguiente lámina que la finalidad de los Incoterm específicamente es no determinar la propiedad de una mercadería. ¿A qué se refiere cuando hablamos de finalidad de que no determinan la propiedad de la mercadería? Si hicimos un negocio de compra-venta internacional en un valor FOB, en un valor SIP, eso no implica que la mercadería ya es nuestra como compradores o vendedores. En ese sentido, lo que hace es determinar y delimitar la finalidad. Los Incoterm, como dije anteriormente, determinan entonces el punto exacto en donde se debe realizar la compra-venta internacional. También podemos ver en la lámina, aparte de la finalidad de los Incoterm, entre comprador y vendedor, que los Incoterm regulan específicamente la distribución de los documentos. La distribución de los documentos se refiere específicamente a que hay documentaciones en una compra-venta internacional que implica transporte, que implica permisos, documentaciones que hay que acompañar también a los demás documentos exigidos en una compra-venta internacional. Las condiciones de entrega de la mercadería regulan en este aspecto los Incoterm. También la distribución de los costos de la operación. En ese sentido, cuando hablamos de costo de la operación, se refiere específicamente a aquellos costos y gastos en que se incurre en una compra-venta internacional, siempre en pos de determinar el valor FOB o el valor SIP. La distribución del riesgo de la operación, y ahora veremos qué es lo que no regula los Incoterm. Los Incoterm no regulan, por ejemplo, la legislación aplicable en los puertos, reflejado específicamente como dicen en los Incoterm. ¿Por qué no regulan? Porque cada país cuenta con una ley en donde el Código Aduanero establece cuáles son las obligaciones y derechos entre compra-venta internacional. Entonces, en ese aspecto los Incoterm no regulan. También la forma de pago de la operación. ¿A qué se refiere con la forma de pago de la operación? Imagínense en ese caso cuando ustedes hacen una compra-venta internacional de mercaderías, por ejemplo, uno pacta entre comprador y vendedor el precio de la mercadería. Ese aspecto no regula. Lo que sí regula son los costos de la operación, para que se entienda bien. En la siguiente lámina pueden ver de que nosotros contamos con 11 Incoterm, específicamente el año 2010. En el año 2000 tenía una cantidad de 13 que fue sustituido y actualizado por la Cámara de Comercio Internacional. En este aspecto pueden ver que tenemos un Incoterm que se refiere al S-Word. ¿Qué significa S-Word? Significa en fábrica. Cuando voy a hacer una venta internacional como vendedor, yo lo que puedo lo que me obliga el Incoterm como vendedor es determinar, fabricar y entregar la mercadería en mi depósito, almacén o en el lugar convenido. Es decir, el comprador solamente tiene que colocar la mercadería en el lugar donde se fabrica o donde le designe el comprador. Luego tenemos el FCA, Free Carrier, francotransportista. En ese sentido, el francotransportista es un Incoterm que lo manejamos con el nombre de polivalente. Polivalente específicamente significa utilizar estos Incoterm en varios medios de transporte. No así aquellos Incoterm que son fluviales marítimos, que vamos a ver más adelante su aplicación, y que son específicamente para transporte fluvial marítimo. El CPT es un Carrier Paid To, transporte pagado hasta. El costo, seguro y flete es lo que sería el
el Incoterm polivalente, pero ya en tierra. También tenemos lo que es el Delivery at Terminal, la entrega en terminales, el Delivery at Place, entrega en lugar, y Delivery Duty Paid. En ese sentido, para que se pueda entender mejor y comprender los aspectos que tienen estos indicadores o estos Incoterm, pueden ver que cuando habla de S-Word en fábrica, automáticamente ustedes ya deben de saber de que como vendedores, dónde tengo que colocar la mercadería y cuál es mi responsabilidad hasta ese lugar. En el sentido del DDP, el Delivery Duty Pay es un Incoterm, lo que llamamos nosotros de llegada, en donde vendemos una mercadería y no así entregamos la mercadería en el país de origen, sino de destino, con todos los derechos pagados. Las recomendaciones para las reglas de transporte marítimo y vías navegables son, en ese sentido, el Free Alongside Ship significa franco al costado del buque. Franco al costado del buque, ya en ese sentido lo que hacemos es reconocer que como vendedores debemos de dejar la mercadería al costado del buque. Esa es nuestra obligación como vendedor. A partir de que dejemos, notifiquemos, vamos a terminar con nuestra responsabilidad como vendedores. En ese sentido se transfiere al comprador. El comprador viene entonces a tener responsabilidad desde que yo le notifiqué que le coloqué la mercadería al costado del buque. El Free On Board, el que más utilizamos en nuestro sistema de comercio internacional a nivel país. Free On Board significa libre a bordo. En ese sentido, el Incoterm lo que dice es: señor vendedor, usted tiene la obligación de entregar la mercadería dentro de la bodega del buque. A partir de ahí el comprador es el responsable. Luego tenemos lo que es el Incoterm costo y flete, CFR, Cost and Freight. Costo y flete. El costo yo lo constituyo con mi valor FOB. El Free On Board ya incluye lo que es costos y gastos, utilidad pretendida en una cotización internacional. Por eso es que tenemos que sumarle el flete. El flete realmente es el concepto de donde yo tengo que buscar una compañía de transporte para que pueda llevar la mercadería, y por ese servicio hay un costo a lo que se denomina costo de flete. Pueden ver también que el último Incoterm es el que también nosotros utilizamos, y es el costo seguro y flete, Cost Insurance and Freight. En ese sentido, el costo seguro y flete incluye los costos de fabricación, las utilidades pretendidas, y también lo que es el costo del flete y el seguro internacional, que va a encargarse de cubrir el riesgo de la mercadería en el trayecto. Bien, como para hacer entonces una breve introducción de lo que es el manual de la tabla de comercio de la Cámara de Comercio Internacional del año 2010, pueden ver que cuenta con una totalidad de 11 Incoterm. En la siguiente lámina podemos apreciar el universo de lo que yo llamo de los Incoterm. Ustedes de forma gráfica pueden tener en forma resumida a la vez todo lo que son los Incoterm, desde el S-Word hasta el DDP. Si se fijan ustedes en los colores que tiene la planilla, van a ver de que los colores amarillos significa las responsabilidades y hasta dónde se compromete el vendedor de la mercadería a entregar la carga al comprador. En los colores de oscuro, del color que determina específicamente el comprador, es la responsabilidad del comprador, desde donde yo tengo responsabilidad y de donde yo debo de retirar la mercadería en una compra-venta internacional. Pueden ver en este sentido que el S-Word es polivalente. Polivalente, como dije anteriormente, se refiere a que se puede utilizar en varios medios de transporte, a excepción de lo que es el fluvial marítimo. En este sentido, yo, como mencioné, en el S-Word como vendedor me encargo solamente de la mercadería, de preparar y entregar en el depósito fijado o convenido entre comprador y vendedor. A partir de que sale la carga o la mercadería del depósito, todos estos gastos y responsabilidades le corresponde al comprador hasta llevar a su país
la mercadería, es decir, en destino. Bien, tenemos luego el FCA, Free Carrier, donde pueden ver que hasta las formalidades aduaneras es la responsabilidad del vendedor. ¿Qué son formalidades aduaneras? Específicamente van a encontrar en la teoría que habla de formalidades aduaneras. Eso se refiere a lo que son los despachos o la nacionalización de la mercadería. Es decir, en este sentido se encarga el vendedor de despachar para exportación y a partir de ahí ya terminó las responsabilidades del vendedor. En el caso del Free On Board ya tienen como la indicación de que es igual que la del FAS, Free Alongside Sea, son marítimos. El Free Alongside Sea, franco al costado del buque, pueden ver que se entrega con las formalidades aduaneras, digamos la nacionalización de exportación ya de mercaderías y a partir de la manipulación de la carga hasta el lugar de destino ya es del comprador. En el caso del Free On Board, libre a bordo, hay en la parte de gastos de manipulación en origen un convenio entre las partes. Digamos, comprador y vendedor pueden optar por negociar a quién le corresponde pagar los gastos de manipulación. En ese sentido también el vendedor se encarga de las formalidades aduaneras y la responsabilidad termina del vendedor dentro de la bodega del buque en este Incoterm, según las recomendaciones del Incoterm 2010. Para hacer una breve reseña, lo que era el del año 2000, en el Free On Board de ese Incoterm y de esa época, la responsabilidad del vendedor terminaba cuando entregaba la mercadería o pasaba la borda del buque. La variante ahora en el año 2010 es que hay que entregar dentro de la bodega del buque. Bien. Luego tenemos lo que es Carry Pay To, que es un polivalente, a excepción, digamos, se aplica en lo que es marítimo, pero sí para todos los demás medios de transporte, en donde este Incoterm llega hasta el transporte principal. ¿Cuál es el transporte principal? Y ahí quiero que tomen un poco de atención y puedan entender lo que significa transporte principal y transporte doméstico. En el sentido del transporte doméstico es aquel transporte que lleva la carga hasta la terminal portuaria. Y el transporte principal viene a ser aquel medio de transporte que va a llevar la carga hasta el país de destino. Por eso van a encontrar también en los materiales que habla del transporte principal. Bien, luego tenemos lo que es el SIP. Y si se pueden fijar, el SIP tiene casi las mismas características de lo que es un SIF. Que se entienda un poco, ¿verdad?, el sentido de los Incoterm, aquellos que se puedan aplicar en tierra, tiene su igual en el marítimo. En el sentido del costo, seguro y flete, para el polivalente es similar al del costo y seguro y flete del marítimo. En este costo, seguro y flete se encarga ya, como su nombre lo dice, del flete por el transporte principal y del seguro internacional más los costos. El costo y flete, como mencioné anteriormente, también incluye ya el transporte principal como flete, pero el seguro ya no incluye. Incluiría recién en lo que es costo, seguro y flete. En este sentido, los Incoterm lo que hace es determinar, yo vendo una mercadería, quiero comprar con flete o quiero comprar incluido seguro y en base a eso se va eligiendo el Incoterm. También tienen aquí lo que es el Delivery at Terminal, digamos hay un lugar convenido, en este caso el Delivery at Terminal, los gastos de manipulación en destino, digamos que este Incoterm ya es de llegada, en el sentido de que lo que haría el Incoterm es ir cubriendo o incluyendo todos los gastos hasta que se llegue en el país de destino, pero en los gastos de manipulación solamente. Bien, luego tenemos el Delivery at Place en el lugar fijado, que tiene también la misma connotación. No así el despacho de importación, no incluye en el país de destino, pero sí incluye lo que es el transporte interior en destino y la entrega al comprador en su depósito, siempre sobre camión, siempre sobre el medio de transporte en el lugar convenido.
Por último pueden ver el que tenemos es el DDP, significa Delivery Duty Paid, todos los derechos pagados. Eso significa de que voy a comprar una mercadería y quiero que me lleven a mi país y entregarme mi depósito. Por supuesto que eso va teniendo o va encareciendo los costos, pero eso Incoterm, que lo que hace es llevarme hasta mi depósito en el lugar convenido, la mercadería, y luego se procede o según convenio a la forma de pago. Es decir, ese Incoterm DDP es aquel Incoterm en el cual incluye todos los costos y gastos desde el país del vendedor hasta el depósito del comprador. Bien, como pueden ver, entonces les recomiendo siempre que estudien, lean, se fijen en lo que es la tabla de Incoterm del año 2010, porque es muy práctica y en forma resumida también.